Para mí es un verdadero placer estar esta tarde aquí en la Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno para hablar sobre un tema que me es especialmente grato y al cual le he prestado atención en más de una ocasión. Eh, Les voy a hablar sobre las leyes de Indias y la acción protectora de la corona sobre la población indígena. Pero antes que nada, quería agradecer a la Fundación esta invitación y felicitarla por la labor, por la gran labor que hace en el terreno cultural y social con constantes acciones que están teniendo un gran eco en toda España, porque ya es una fundación con una presencia que va más allá de Madrid. Y bien, voy a empezar ya. Voy a empezar con este tema que espero que le sea al menos interesante. La llegada de los españoles al Nuevo Mundo supuso, entre otras cosas, el encuentro con una población indígena heterogénea asentada en los distintos territorios que se iban incorporando a la corona de Castilla. De manera casi inmediata se hizo necesaria una acción protectora sobre estos pobladores originarios de los nuevos territorios que se estaban descubriendo sumando a la cada día más dilatada monarquía hispánica. Esta normativa real de protección al indígena se inserta en su conjunto en la recopilación de 1680, en la recopilación de las leyes de Indias, y es testimonio de la constante acción tuitiva de la corona sobre esa población necesitada de protección. Sin que entremos aquí en la polémica siempre presente sobre las diferencias existentes entre las disposiciones vigentes y la realidad de su aplicación práctica en los distintos territorios indianos, que es una disfunción que efectivamente se dio, nosotros nos referiremos ahora a la normativa. Y antes de referirme a este conjunto de disposiciones destinadas a la protección de la población indígena de las Indias hispánicas, es ineludible hacer una serie de precisiones sobre el ordenamiento jurídico indiano que, de no hacerse, harían difícilmente comprensible las cuestiones que se irán planteando. En los primeros momentos del descubrimiento, los reyes católicos tuvieron la pretensión de trasladar a las Indias el derecho castellano en bloque. Pronto se impondrá la realidad, haciendo imposible la citada traslación. ¿Cuáles fueron las razones que hicieron fracasar tal intento y cambiar de política en este campo? En primer lugar, precisamente, la existencia de una numerosa población indígena heterogénea desde el punto de vista étnico, cultural y religioso, siendo esta diversidad uno de los elementos fundamentales que llevaron a la certeza de que sería empresa imposible aplicar a tan diferentes grupos de población una misma legislación, pensada además para unos hombres y unas tierras, los habitantes de los reinos que componían la Corona Unida de Castilla y León, que eran completamente diferentes en raza, cultura y religión. En segundo término, la propia lejanía física de la península y, por tanto, de la corte española, sede del poder político y administrativo, así como de los tribunales de justicia de Castilla, lo cual hacía poco menos que imposible el traslado literal de los preceptos jurídicos castellanos al Nuevo Mundo con características de eficacia. Por último, un extremo que haría definitivamente imposible el intento traslaticio del ordenamiento jurídico castellano. Me refiero al diferente entorno geográfico en que habría de ser aplicado tal derecho. Me estoy refiriendo al clima, los cultivos, el suelo, etc. Todo lo anterior tuvo como precipitado lógico el buscar a problemas nuevos soluciones jurídicas nuevas. De manera
que la rápida acumulación de normas jurídicas destinadas a la aplicación específicamente, a ser aplicadas específicamente en los territorios indianos que se iban incorporando a la corona y que parecían no tener fin, hizo que fuera surgiendo un cuerpo normativo específico que fue denominado en su tiempo Leyes de Indias y modernamente Derecho Indiano. Dentro del ordenamiento jurídico indiano, un gran número de normas se dictaron para proteger precisamente a la población indígena que pronto se vio necesitada de amparo por parte de la corona ante los abusos que empezaban a producirse en el contacto con los nuevos pobladores europeos, carentes en muchos casos del más mínimo escrúpulo que entorpeciera sus deseos de enriquecimiento o medro personal en sus carreras administrativas. Fueron estos comportamientos lo que hizo que la realidad, con demasiada frecuencia cruel, pudiera hacer parecer esta normativa ampliamente proteccionista como algo carente de efectividad en la práctica. Así, aunque con carácter general, debemos desechar el paisaje, muchas veces idílico, que nos dibujan las leyes indianas, pero también debemos desechar y rechazar con energía que el proteccionismo de la corona para con sus súbditos indígenas fuera la hipócrita máscara de un sistema generalizado de fría explotación económica. El gran hispanista norteamericano, Hanke, tituló con enorme acierto uno de sus libros La lucha por la justicia en la conquista de América. Y efectivamente de eso se trató en gran medida, un camino hacia el ideal de justicia que sería largo, tortuoso y difícil, pero de cualquier modo con avances innegables en cuanto a la protección de la población indígena, que por otra parte no se dieron en otras colonizaciones llevadas a cabo por europeos, tanto en América como en otros continentes. También esta legislación protectora posee aquellas características que son propias y comunes al resto de la normativa indiana, cualquiera que sea su objeto. Me refiero, naturalmente, al particularismo territorial y al casuismo. En cuanto al primero, al particularismo territorial, las normas iban generalmente dirigidas a una demarcación administrativa en particular, aunque mediante determinados mecanismos jurídicos acabara siendo aplicable a otras zonas para las que no fue pensada. En cuanto al casuismo, las normas indianas, y entre ellas las proteccionistas a las que nos venimos refiriendo, nacían en la mayoría de las ocasiones del intento de dar respuesta a una determinada cuestión que se había planteado en Indias y que requería una solución concreta. No obstante, nos encontramos con numerosas normas, algunas de ellas de importancia capital, que están dirigidas a la protección de la población originaria sin hacer distingos territoriales de ningún tipo. El amparo de los indígenas se produjo así en una doble vertiente. De una parte, la propia Iglesia, muchas veces con sus denuncias, y de otra, la corona, esta con sus normas. En cuanto a la primera, en cuanto a la Iglesia, de enorme trascendencia en todos los órdenes fue la bula de Paulo III, Sublimes Deus, de 2 de junio de 1537, en la que el pontífice declara a los nativos de Indias verdaderos hombres, afirmando que aun los que se encuentran fuera de la verdadera fe no pueden ser desposeídos de su libertad ni del dominio de sus bienes. Tan tajante e inequívoca declaración papal tuvo una importancia capital, pues de alguna manera informará toda la legislación indiana en cuanto a la radical libertad de los indios. ¿Qué actitud tuvo la corona respecto a la población indígena que de pronto y de una forma inesperada había pasado a formar parte del cuerpo de sus súbditos? En principio, tuvo una actitud vacilante.
En esto, como en tantas otras cosas, la política indiana iba a remolque de los acontecimientos. De pronto, los reyes se encontraron con una catarata de acontecimientos, de sucesos, a los que había de dar respuesta adecuada y para lo cual no había ningún tipo de previsión. Así, los monarcas autorizaron la venta de los nativos traídos por Colón en su primer viaje, pero tras la inicial autorización se mandó retener el importe obtenido y se convocó de inmediato una junta de letrados y teólogos para que les asesorasen en el que debiera ser su proceder con respecto a los nuevos súbditos. Algunos años después, el testamento de la reina católica ordena el buen trato que se ha de dar a los indios. Y así nos dice: suplico al rey, mi señor, muy afectuosamente, y encargo y mando a la princesa mi hija y al príncipe su marido, que así lo hagan y cumplan, y que este sea su principal fin y en ello pongan mucha diligencia. Y no consientan ni den lugar a que los indios, vecinos y moradores de las dichas islas y tierra firme, ganados y por ganar, reciban agravio alguno en sus personas y bienes, mas manden que sean bien y justamente tratados, y si algún agravio han recibido, lo remedien y provean de manera que no se ceda cosa alguna lo que por las letras apostólicas de las dicha concesión nos es ungido y mandado. Este trascendental fragmento del testamento de la Reina Católica pone claramente de manifiesto lo que podríamos llamar el fin primario de la conquista de aquellos territorios ultramarinos, la evangelización de los indios, debiendo tener siempre presente que aunque esta finalidad se vea enturbiada por comportamientos bastardos de administradores y encomenderos, nunca dejó de ser el norte de la corona en cuanto al comportamiento para con sus súbditos de ultramar. Buena prueba de esto último es el contenido de la Ley 610.1 de la Recopilación de Indias, donde encontramos una disposición de la regente Mariana de Austria en la que inserta el transcrito fragmento del testamento de la reina Isabel de Castilla y manda se observen sus términos, lo que en él está contenido respecto a la evangelización y buen trato a la población indígena. Esta política proteccionista de la monarquía encuentra su culminación en cuanto a los grandes principios que habían de guiar su actividad gubernativa en lo espiritual y temporal sobre aquellos territorios, en la solemne declaración de los indios como vasallos libres de la corona, tal y como se dispone en las leyes nuevas de Indias, promulgadas el 20 de noviembre de 1542. Así, en su punto 21, nos dice: ítem, ordenamos y mandamos que de aquí adelante, por ninguna causa de guerra ni otra alguna, aunque sea su título de rebelión, ni por rescate, ni de otra manera, no se pueda hacer esclavo, no nos pueda hacer esclavo a indio alguno, y queremos que sean tratados como vasallos libres de la corona de Castilla, pues lo son. Tan tajante declaración es de suma importancia por lo que supone de obligación de futuro para la propia monarquía, pues con ella se obliga a un comportamiento para con aquellos súbditos similar, si no superior, en cuanto a atenciones al que había de observar con los habitantes de los territorios europeos, que dependían del monarca católico, declarando solemnemente que ni aun en caso de rebelión contra el rey, quizá el peor crimen que se pudiera concebir en la época, los nativos de los territorios indianos podrían ser sometidos a esclavitud, lo cual cobra una especial significación cuando se está hablando de un proceso de colonización donde la tentación de sometimiento a esclavitud y consiguiente explotación económica nunca dejó de estar presente. Junto a su radical libertad, en vista a la disposición arriba citada,
podemos hablar de un estatuto de la población indígena que lo agruparemos en 4 grandes apartados. Primero, la presunción de libertad de los indios. Esta premisa, que de alguna manera estará presente en todas las relaciones jurídicas de la población indígena con los poderes públicos radicados en Indias, fue declarada solemnemente por el emperador en Granada el 9 de noviembre de 1526, reiterándola de nuevo en Madrid el 2 de agosto de 1530, el 13 de enero de 1532, el 5 de noviembre de 1540, el 1 de mayo de 1542 y el 24 de octubre de 1548. Como vemos, tan importante principio fue objeto de una constante atención por parte de Carlos V, estableciendo que nadie sea osado de cautivar indios naturales de nuestras Indias, islas y tierra del mar Océano, descubiertas ni por descubrir, ni tenerlos por esclavos, aunque sea de las islas y tierras que por nos o que nuestro poder para ello haya tenido y tenga esté declarado, que se les pueda hacer justamente guerra o los matar, prender o cautivar, excepto en los casos que por las leyes de este título estuviera permitido. Como vemos, la firmeza y claridad y amplitud de la ley hacía imposible el cautiverio de los indios, prestando especial atención a la imposibilidad de que fueran cautivados y esclavizados por causa de guerra. Esto es especialmente importante dado el periodo de expansión y conquista en la que fue dada esta normativa, esta norma que ya citada. No obstante, lo reiterado de las disposiciones sobre la libertad fundamental de los indígenas se hizo necesaria, y recordarla frecuentemente, por justamente quizá por el olvido a que pudiera dar lugar si el rey no estuviera, digamos, encima de su aplicación exacta. Y así una real cédula del emperador dirigida a la Audiencia de México en 1553 afirma de nuevo la presunción de los indios. O sea, ya hemos visto la reiteración anterior y ahora nos encontramos con una disposición concreta dirigida a la Real Audiencia de México. Esta normativa sobre la libertad de los indios tuvo alguna excepción motivada en graves acontecimientos que pusieron en peligro la propia presencia de la corona en determinados territorios de la monarquía. Buen ejemplo de esto son sendas disposiciones de Felipe II y de Felipe III, de 4 de julio de 1570 y 29 de mayo de 1620, dictadas a propósito de la actividad subversiva de los nativos musulmanes en la isla de Mindanao. Una excepción también es la disposición de Felipe II de 25 de enero de 1569 acerca de la posibilidad de hacer esclavos a los llamados indios caribes, que nos dice la disposición recogida en Recopilación de Indias 6.2.13, que comían carne humana. Bien, sigamos. La presunción de libertad respecto de las autoridades metropolitanas o de la corona radicadas en Indias se hace también extensiva, respecto a las propias autoridades indígenas, lo cual era importantísimo. Fue también en tiempos del emperador cuando se firmó una disposición varias veces reiterada y en la cual se deja bien claro, las disposiciones es de 6 de noviembre de 1538, reiterada el 6 de octubre de 1541 y confirmada luego por Felipe II el 8 de febrero de 1588, en la cual se nos dice: prohibimos a los caciques y principales tener, vender o trocar por esclavos a los indios que le estuvieran sujetos, y asimismo a los españoles podérselo comprar ni rescatar.
y el que contraviniere incurra en las penas estatuidas por ley antecedente, quedando libres los indios que así fueran vendidos, tenidos o cambiados. Recopilación de Indias 613. Bien, entonces ya tenemos la prohibición de esclavizar a las autoridades españolas y la prohibición de esclavizar a las propias autoridades indígenas, a los caciques y principales que estaban directamente actuando sobre la población indígena. En tercer lugar, me voy a referir a la libertad de movimiento de los indios. Esto también es especialmente importante porque significa mucho en cuanto al estatus de libertad. La población indígena tenía la facultad de poder desplazarse a su antojo sin que nadie lo pudiera impedir. Así se había ordenado, con escasas excepciones, en una temprana disposición dada en nombre del emperador por su esposa, la emperatriz Isabel, el 3 de noviembre de 1536. Dice la disposición: si constare que los indios se han ido a vivir de unos lugares a otros de su voluntad, no lo impidan los justicias ni ministros, y déjenlos vivir y morar allí, excepto donde por las reducciones que por nuestro mandado estuvieran hechos se haya dispuesto lo contrario y no fueran perjudicados los encomenderos. Entonces, claro, este último matiz hace que la fuerza de lo dispuesto por la emperatriz tuviera en la práctica algunas excepciones importantes. Me referiré ahora al libre ejercicio de las actividades económicas. La población indígena podía ejercer libremente todo tipo de actividad económica, y así una disposición de 1551, reiterada por Felipe II en el Pardo el 30 de enero de 1567, autorizaba a los indios el libre comercio de sus producciones, y esta norma tenía un carácter general y como finalidad última evitar los abusos que se daban al obligar a los indios a comerciar en determinadas condiciones o simplemente impedirles el tráfico mercantil. Relacionada con esta libertad básica de comercio de sus productos está la autorización de 17 de diciembre de 1551 a los indígenas para poder criar libremente toda clase de animales, lo cual era también importante para el sustento de las familias e impedir que estos tuvieran que necesariamente adquirir ciertos bienes, ciertos productos de fuera del entorno del poblado, de fuera del entorno familiar. Y así nos dice la recopilación de Indias 6122, que recoge la disposición de 1551, no se prohíba a los indios que puedan criar todas y cualesquier especie de ganados, mayores y menores, como lo puedan hacer los españoles, sin ninguna diferencia, y las audiencias y justicia le den el favor necesario. Estas dos disposiciones venían a complementar otra muy temprana del emperador, de 6 de septiembre de 1521, donde se establece el libre comercio entre españoles e indios, protegiendo especialmente a estos últimos. También esta disposición imperial, que es de 1521, tengamos en cuenta, nos dice mucho del marco general proteccionista. Está recogida en la recopilación 6124. El trato, rescate y conversación de los indios con españoles los unirá en amistad y comercio voluntario, siendo a contento de las partes con que los indios no sean inducidos, atemorizados ni apremiados, y se proceda con buena fe, libre y general para unos y otros, y no se puedan rescatar ni dar a los indios armas ofensivas ni defensivas por los inconvenientes que puedan resultar, y el que contra voluntad de los indios en su descubrimiento o después en otra forma contra el tenor de esta ley hiciere el contrato y contra lo contrario incurra en pena en todo lo que así rescatare o hubiere por esta razón, y más la mitad de todos sus bienes,
para nuestra Cámara, juez y denunciador. También estaba prohibido el traslado de los indios, o determinados traslados. En el ordenamiento jurídico indiano estaba prohibido que los indígenas fueran trasladados de un lugar a otro cuando este cambio de entorno no les fuera beneficioso. Así lo dispuso el emperador. En tiempos del emperador, el gobernador de los reinos de Castilla, Cardenal Tavera, el 28 de enero de 1541, reiterando su contenido Felipe II por sendas disposiciones de 23 de marzo y 19 de diciembre de 1568. Nos dice: ordenamos que los indios de tierra fría no sean llevados a otra, cuyo temple sea caliente, ni al contrario, aunque sea en la misma provincia, porque esta diferencia es muy nociva a su salud y vida, y los virreyes, gobernadores y justicias hagan sobre esto las ordenanzas necesarias y convenientes, las cuales sean guardadas y cumplidas. Efectivamente, un traslado, aunque sea una misma provincia con diferentes climas, y en las Indias se daban, y imaginen ustedes por un momento las diferencias climáticas que hay en el estado de Veracruz actual, entre Veracruz en la costa, en el puerto de Veracruz, y la capital del estado, Jalapa, en 20 minutos de coche, pues uno está subiendo miles de metros y se encuentra con un clima parecido a Suiza arriba y el clima tropical en la costa del Golfo de México. Bien. Con alguna excepción, algo parecido también se dispuso por Felipe II en 1574 para los nativos filipinos respecto a ser trasladados de islas. La población indígena gozaba también de determinados privilegios de carácter procesal que no debemos dejar ahora y olvidar, porque son importantísimos. En primer lugar, los juicios de los indios tienen la consideración procesal de casos de corte. Esto tiene como consecuencia inmediata que se sustraen de los jueces naturales, a los que en principio correspondería entender en el asunto, para ser remitidos a la Real Audiencia o, en su caso, a la jurisdicción especial en que consistía el juzgado de indios. Se trataba, en suma, de establecer un procedimiento judicial beneficioso y garantista para una población necesitada de él. Efectivamente, la corona consideraba a los indios especialmente desvalidos y, al igual que había establecido en Castilla una serie de cautelas y garantías judiciales que ampararan a las viudas, huérfanos y miserables, las va a establecer en las Indias con los nativos. Por otra parte, los nativos estaban facultados por el ordenamiento procesal para rendir prueba aunque hubiera expirado el plazo probatorio. La extensión de este término, que en el proceso ordinario tiene un carácter preclusivo, se hacía necesaria dadas las características de la población amparada, ya que al tener un bajo nivel cultural, un escaso o nulo conocimiento del ordenamiento jurídico y un inevitable alejamiento de la actividad de los tribunales de justicia y de la práctica, de estos, la aplicación estricta de los plazos podía llevar aparejada una situación de abuso para con los nativos incursos en procedimientos. Además, la tramitación de las causas de los indios debía ser breve y sumaria. Por la misma razón que he expuesto en el punto anterior, se hacía necesaria estas cautelas respecto a la duración y extensión de los pleitos. Así se estableció en las ya citadas leyes nuevas de 1542, donde su apartado 20 se establece tanto lo relativo a la especialidad del proceso como lo concerniente a plazos y carácter de este proceso. El precepto, junto a un contenido claramente proteccionista de la población nativa, da entrada en el procedimiento
al propio derecho consuetudinario indígena, y así se amplía enormemente las posibilidades de defensa de los indios, que podrían alegar ante los tribunales basándose en el ordenamiento prehispánico de los distintos pueblos. En el procedimiento penal se les libera de tener que prestar fianza en las querellas por calumnia, lo cual tampoco deja de ser importante por el abuso que se podría dar en este campo. Los indígenas gozaban también de algunos privilegios penales. Así, los delitos que eran cometidos por indios eran castigados con mayor benignidad que los cometidos por españoles. En la aplicación de las penas por los tribunales se tenía especialmente en cuenta el tipo de delito que fuere y si se había cometido por desconocimiento del indígena o que realmente requiriera una especial benignidad por parte del tribunal juzgador. Así, Felipe II, por una real cédula de 9 de diciembre de 1593, nos dice: ordenamos y mandamos que sean castigados con mayor rigor los españoles que injuriaren o ofendieren o maltrataren a los indios, que si los mismos delitos se cometiesen contra los españoles y los declaramos por delitos públicos. Así está en Recopilación de Indias 6, 10, 21. Cuestión importantísima es la que voy a enunciarles a continuación. Se trata de la exención de los indios de la jurisdicción del Santo Oficio. ¿Qué quiere decir esto? La población indígena de las Indias estaba exenta de la jurisdicción inquisitorial. A tal efecto, los indios han de tener siempre la consideración jurídico-canónica de neófitos. Esto es, los tribunales de la Inquisición, el Tribunal de México, el Tribunal de Cartagena de Indias y el Tribunal de Lima, como tribunales de distrito de los territorios americanos sujetos a la Corona de Castilla, incorporados a la Corona de Castilla, no podían encausar a los indígenas. Pero no solamente no podían encausar a los indígenas, sino que tampoco los podían someter a observación. La Corona trataba con esto de evitar que los inquisidores pudieran actuar sobre una población que estaba en proceso de evangelización y sobre todo con una población en la que se estaba produciendo, como ha sucedido hasta la actualidad, una cierta mistura entre la nueva religión que les llegaba, entre el credo católico y las viejas formas rituales de las religiones indígenas. En el campo del derecho privado, los indígenas podían casarse libremente sin importar el origen del consorte, aborigen, peninsular o criollo, y esta facultad está en el origen del mestizaje que ha caracterizado siempre la presencia española en los territorios de ultramar y que, por el contrario, no se dio en otros procesos de colonización protagonizados por europeos. Además de esto, la población indígena tiene libertad para disponer de sus bienes por testamento con muy escasas limitaciones. También, con el fin de evitar despojos a la población indígena, estos no pueden disponer de sus propiedades sin observar determinadas formalidades. Se trataba, como en tantas otras ocasiones, de evitar abusos y engaños que acarrearían la ruina de la población nativa. Las cautelas eran especialmente necesarias en todo lo atinente a las tierras de cultivo, fuente de sustento para las unidades familiares indígenas. O sea que la disposición de las propiedades estaba observada y sujeta a determinadas cautelas por parte de las autoridades españolas. Están exentos los indios del ejercicio de la tutela y de otras cargas contempladas en el ordenamiento civil castellano, este ordenamiento civil castellano era en principio el aplicable en Indias
con determinadas variantes y especialidades. Los indios, además, podían retractarse una vez concluida una venta de bienes si la transacción le había causado un perjuicio considerable y evidente. Esta capacidad de retracto pues, fue también especialmente necesaria para evitar abusos que se hubieran producido sin duda. Todas estas medidas de protección de la población nativa, más aquellas que regulaban el trabajo de los indios, estaban encaminadas a preservar a los indígenas de abusos y sometimientos que habrían llevado, sin duda alguna, a su desaparición, pudiendo afirmar que los efectos beneficiosos de esta política proteccionista se observará a lo largo, sobre todo cuando examinemos las distintas dinámicas demográficas que se han desarrollado en los territorios sometidos al dominio de las diferentes potencias europeas. En esto, la historia comparada pues, arroja grandes sorpresas. El fraude y la inobservancia que sin duda se dio en la aplicación de esta normativa por parte de los tribunales y autoridades administrativas radicadas en las Indias y encargadas de observarla y hacerla observar, no procedió nunca de una política premeditada de la corona española, que antes bien trató siempre de poner remedio, tanto con reformas legislativas que trataran de subsanar los defectos de la normativa anterior, como corrigiendo y castigando a las autoridades que cometieran abusos o se desviaran de forma deliberada de las instrucciones emanadas de las autoridades radicadas en la Corte y con autoridad, con jurisdicción originaria o delegada de la corona sobre las Indias, esto es, principalmente el Consejo y la Secretaría de Indias, cuando esta última se instituye. Buen ejemplo de la constante atención, y ya voy terminando, de la corona para con los abusos que se pudieran infringir a sus súbditos de Indias y remediarlos con rapidez en lo que fuera posible, es una ley recopilada debida a Carlos II y a la reina gobernadora, doña Mariana de Austria, su madre, en la que se recoge una disposición del anterior monarca de Felipe IV, la cual termina con el siguiente texto: y porque nuestra voluntad es que los indios sean tratados con toda suavidad, blandura y caricia, y de ninguna persona eclesiástica o secular ofendidos, mandamos a los virreyes, presidentes, audiencias y justicias que, visto y considerado lo que su majestad fue servido de mandar y todo cuanto se contiene en las leyes de esta recopilación dadas a favor de los indios, lo guarden y cumplan con tan especial cuidado que no den motivo a nuestra indignación, y para todo sea cargo de residencia. Para todos sea cargo de residencia, para todas las autoridades indianas. Y se recoge así en Recopilación de Indias 6-10-23. Felipe IV no solo reitera las órdenes de sus predecesores en el trono de dar buen trato a los indios, sino que en el cuerpo de la ley reconoce a estos como súbditos útiles a los intereses de la monarquía, a cuya grandeza habían colaborado activamente. Como hemos visto, siempre procuró la corona amparar a sus vasallos indígenas de las Indias sin que estos fueran dañados con conocimiento de la propia corona, de la propia metrópoli, que siempre estuvo atenta a su protección y cuidado. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Feliciano. Estoy viendo ya que van escribiendo preguntas tanto en el chat de Zoom como en el de YouTube, y es que es un tema en el que todo el mundo quiere saber un poquito más y aprovechamos que te tenemos aquí. Vamos con la primera pregunta. Quieren saber, dice, ¿por qué la leyenda negra se resiste a desaparecer? Bueno, pues es que es una pregunta importante y que tiene una difícil contestación. Bien,
La leyenda negra se resiste a desaparecer primeramente porque está muy bien asentada. Y en segundo lugar, porque los propios españoles se la han creído. Y estas dos cuestiones, la primera, su asentamiento, es debida a que la monarquía de España, en un momento determinado, como una primerísima potencia, tuvo grandes enemigos. Y estos enemigos en el campo militar, en el campo político, se sirvieron también de una publicística imponente que no es otra cosa que la leyenda negra, fundamentada en tres, digamos, pilares principales, que es Felipe II, como ese monstruo del sur que dibuja la leyenda negra, el trato a los indios, el maltrato a los indios, mejor dicho, que se predica constantemente acerca de los españoles en los territorios de ultramar, y luego la Inquisición. La Inquisición como institución realmente odiosa desde el punto de vista de un observador actual, y sobre esas tres patas se elaboró una leyenda negra creída también y muchas veces difundida por los propios españoles. Entonces hay que huir de las leyendas negras, pero también huir de las leyendas blancas, ¿eh? Entonces se trata de, en la medida de lo posible, no enjuiciar comportamientos del pasado desde los parámetros actuales, ¿eh? Se trata de conocerlos y realmente muchos no fueron edificantes, pero no apliquemos a comportamientos del pasado el pensamiento actual respecto a esos mismos posibles comportamientos en el momento presente. Muchísimas gracias, Feliciano. Martín Zamorano pregunta, dice, ¿existieron leyes similares con respecto a los indígenas africanos? Dice, ¿o había diferencias entre los indios americanos y el trato que se les daba a los nativos africanos? Bueno, primeramente, la presencia de la corona de Castilla en África no tiene nada que ver con la presencia de la corona de Castilla en América. Los territorios americanos eran el núcleo principal territorial del ultramar español, junto a las islas de Asia y de Oceanía, Filipinas, las Marianas, las Carolinas, Palaos. O sea que la corona de Castilla y todo lo que yo he expuesto esta tarde son disposiciones de las Indias incorporadas a la corona de Castilla, no tuvo apenas presencia en África. Es verdad que entre 1580 y 1640 Portugal estuvo dentro de la monarquía, y entonces ahí sí podríamos hablar de una legislación lusa respecto a los dominios ultramarinos y presencia de todo el sistema de factorías portuguesas en África, pero claro, ese es otro tema distinto al que yo me he referido. Respecto a otras potencias con presencia en ultramar, pues realmente no hay un cuerpo legal que se pueda comparar a esta acción tuitiva de la corona que se recoge en las leyes de Indias. Muchas gracias. Vamos ahora con una pregunta de YouTube. Mar Martínez pregunta, dice, todas estas leyes de protección y de reconocimiento de derechos de los indígenas son sin duda muy avanzadas para la época. Dice, pero la población indígena eran personas analfabetas. Dice, por lo que imagino que no tendrían conocimiento de las mismas. La pregunta es, ¿quién o qué institución velaba por los intereses de los indígenas? Bueno, algunas de las disposiciones que yo he mencionado aquí, y algunas las he leído, ya se establecía el modo en que se debía verificar esta protección. Existían los juzgados de indios, pero además
las autoridades radicadas en Indias tenían un especial deber de protección sobre esa misma población. Cosa distinta es que se produjeran abusos, pero eran las propias autoridades indianas las que debían preservar a los indígenas y que se aplicaran estas leyes tuitivas. Estas leyes tuitivas. Naturalmente que la población indígena analfabeta o de bajísima formación se encuentra con dificultades de conocimiento del propio ordenamiento. Pero como he dicho en mi intervención, esto estaba también previsto y los privilegios procesales iban encaminados a ese fin, y algunos privilegios de derecho privado, como la posibilidad del retracto en las ventas, también iba encaminado a lo mismo. O sea que, por otra parte, he de decir que la población indígena fue adquiriendo formación y cada vez con el conocimiento del idioma, con el conocimiento del español, los indígenas fueron también acercándose a la realidad legal, no como los españoles ni como letrados, pero se fueron acercando poco a poco a la realidad legal. Y sobre todo, el periodo de presencia española fue muy dilatado, que estamos hablando de finales del siglo XV, siglo XVI, XVII y XVIII, pues hasta la separación de los virreinatos. Entonces, a lo largo de ese periodo, habría que observar distintas situaciones respecto a momentos concretos. Muchísimas gracias, Feliciano. Seguimos con este turno de preguntas. Manuel Bernaldez nos pregunta, dice, ¿qué pasó con las leyes de Indias tras la separación de las dos orillas atlánticas españolas? ¿Qué pasó con las leyes de Indias? Bueno, pues las leyes de Indias, naturalmente, siguieron vigentes momentáneamente porque no se podía producir un vacío legal que en la inexistencia del ordenamiento. Algunas se siguieron observando durante un tiempo, pero pronto el derecho de la codificación, los nuevos aires jurídicos, pues llenaron la América emancipada. Y entonces las leyes de Indias pasaron a ser pues un cuerpo legal recordado, luego olvidado, y luego con el renacer de los estudios de derecho indiano, pues estudiado de nuevo, pero casi en el siglo XX. Las leyes de Indias eran la encarnación del poder español, por una parte, con lo cual los nuevos derechos de las nuevas repúblicas hermanas pues eran derechos codificados al modo europeo y ya alejados de esta normativa indiana. No obstante, las leyes de Indias siguieron aplicándose en determinados preceptos, se siguieron alegando ante los tribunales y se siguen alegando actualmente ante los tribunales de justicia en determinadas causas. Muchísimas gracias, Feliciano. No te estoy trasladando la cantidad de felicitaciones que llegan tanto al chat de Zoom como de YouTube, pero todos coinciden en que la conferencia ha sido magnífica. Así que, Pues me de alegro parte de todos muchísimo. los que nos siguen, muchísimas gracias. Seguimos con algunas dudas. Felipe Arias pregunta, dice, ¿qué sucedió con el sacerdote Diego de Landa después de su proceso inquisitorial por los mayas? Dice, ¿cómo fue procesado por lo que hizo? Bueno, es que no hay tiempo. Yo me comprometo, y ya lo digo desde ahora, si a la Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno le parece bien, vamos a hacer una conferencia sobre la Inquisición en Indias. Y Perfecto. entonces, ese día, el día de la Inquisición en Indias, yo a nuestro atento seguidor le prometo que me dedicaré a este asunto. Pero ahora mismo sería complicadísimo
que entrar, porque tendría que explicar a toda la audiencia qué es lo que sucedió con Landa, qué pasó con los mayas, qué sucedió con los vestigios, qué ocurrió con el tribunal, cómo se... Es un tema que me lleva a otra conferencia. Perfecto, pues pasamos entonces a la pregunta de Luis. Nos dice, ¿las encomiendas y su regulación legal suponen un abuso de todas las leyes de protección? Bueno, las encomiendas es, sin duda alguna, un baldón en la presencia de España en Indias, en estos territorios incorporados a la Corona de Castilla. Las encomiendas tuvieron en principio un objetivo, un norte benéfico. Se trataba de a grupos de población indígenas, evangelizarlos, instruirlos, protegerlos, también con contraprestaciones. Pero lo que sucedió es que los encomenderos fueron en gran parte los grandes abusadores. Y entonces, esta situación de determinados encomenderos, no pocos, es lo que lleva a la mala prensa que tienen las encomiendas, que es una mala prensa muy bien ganada. Muchas gracias, Feliciano. Antonio Morollón nos pregunta desde YouTube, dice, ¿podría por favor darnos algunos ejemplos de lo que compare la legislación de Castilla de la que nos ha hablado con la de otras potencias europeas en la misma época? Bueno, vamos a ver. No se trata de poner ejemplos, se trata de hablar en bloque. La colonización de los territorios ultramarinos americanos y asiáticos incorporados a la Corona de Castilla no tiene nada que ver en sus planteamientos con la acción colonizadora de otras potencias europeas. Por ejemplo, Holanda. Holanda es una talasocracia. Una vez que se sale desde la corona de España, que se rebela contra su rey y se constituyen las Provincias Unidas y se convierte en una gran potencia naval con una enorme proyección en el comercio exterior, Holanda es una talasocracia que lo que hace es instalar factorías dedicadas al comercio, pero no a un dominio territorial de extensas zonas. No hay un norte de evangelización ni de instrucción de los indígenas. Es sencillamente el deseo de colocarse, de asentarse en un determinado lugar, construir una factoría, naturalmente con una zona de seguridad y de influencia territorial alrededor, pero no otra cosa. Lo que trató España con esta incorporación es que declara a sus súbditos vasallos de la Corona de Castilla. Igual que jurídicamente, con el título de los vasallos de la Corona en los territorios peninsulares de los reinos de la Corona de Castilla. Entonces, claro, esto hace que no tenga nada que ver este proceso colonizador castellano con el proceso colonizador holandés, inglés, francés, danés. Ni siquiera con el luso, aunque Portugal estuviera incorporado a la corona entre 1580 y 1600 y 1640. Porque siendo más parecido al castellano, sin embargo, hay grandes diferencias. Muchísimas gracias, Feliciano. Marta Enrile nos pregunta, dice, ¿cómo se articula el asiento de esclavos firmado entre Inglaterra y España en el marco de las negociaciones del Tratado de Utrecht en el contexto normativo de las leyes de Indias? Bueno, las leyes de Indias en el campo
de la trata de esclavos son un cuerpo legal perfectamente diferenciado, perfectamente diferenciado. Entonces, el trato a los esclavos no es lo mismo que el trato a los indígenas. La normativa aplicable a los esclavos es una normativa diferente a la aplicada a los indígenas. Entonces, toda la normativa que yo he venido exponiendo esta tarde se refiere a la población indígena nativa de América. La solución de traer esclavos negros de África es una solución que da lugar a una nueva población y da lugar a la inserción de estos hombres ya esclavos en un mundo, pero con estatus jurídico diferenciado. Entonces hay que hablar de estatus distintos y de la aplicación de la normativa internacional. El asiento de esclavos fue utilizado como una moneda de cambio en los tratados internacionales del momento porque suponía un enorme beneficio económico para la potencia que había conseguido una situación beneficiosa en ese tratado. Entonces nos llama la atención, pero en el campo jurídico de las leyes de Indias es un mundo, es una célula aparte. Muchas gracias. José Antonio le gustaría saber, dice, ¿las denuncias de Fray Bartolomé de las Casas se pueden considerar exageradas e ir en contra de la imagen de la corona o sí que estaban justificadas? Bueno, vamos a ver. Esto es una cuestión espinosa. La primera gran denuncia es la denuncia del padre Montesinos, en el famoso, en la homilía, en el sermón del domingo de Adviento, en Santo Domingo, donde expone, y con una dureza tremenda, increpa a los feligreses los abusos que ellos, españoles, están infligiendo a los indios. Tanto la denuncia de Montesinos como después la denuncia del padre Las Casas llega a la corte. La corte no solamente le hace caso, sino que pone inmediatamente en marcha un procedimiento para ver esa realidad. La brevísima relación de la destrucción de las Indias es sin duda un libro enormemente polémico, donde la realidad también se suma en una dolorosa mistura con una exageración. Entonces, la brevísima relación de la destrucción de las Indias se debe leer con muchísima atención, poniéndola en relación con el eco que tuvo en la corte y con la realidad de las disposiciones a que va a dar lugar en la corte, la suprema atención del rey sobre lo que se le estaba diciendo, hay que ponerlo en relación con esto, con la realidad que conocemos de las Indias y también con la propia realidad de la personalidad del padre Las Casas. Pues muchísimas gracias. Hay una pregunta similar quizás a la primera que dice que ¿por qué los españoles siempre tenemos esa actitud derrotista ante nuestra historia? Bueno, es que claro, pues que quizás sea el carácter nacional. Yo no la tengo, pero hay mucha gente que la tiene. Nuestra historia, yo creo que debe ser vista, observada y estudiada viendo todos sus aspectos. La historia del mundo no se puede explicar sin la historia de España. Hay unas cuantas historias nacionales que son inevitables para el conocimiento de la historia del mundo. Una de esas historias es la historia de España.
Entonces se debe conocer nuestras grandezas, también se debe conocer los fallos que se hayan podido cometer en este larguísimo, digamos, devenir histórico, y ver lo que pasó en el solar hispano peninsular, lo que pasó en el exterior, la gran acción de España en América, las universidades, las ciudades, iglesias, centros de estudio. Recordemos, por ejemplo, el elogio que hacía Humboldt de la Ciudad de México. Ver todo esto. Y, desde luego, mirar nuestra historia con orgullo, pero sobre todo también con claridad. Y que ese orgullo no nos impida ver aquellas cuestiones que quizá sean una tacha y que también debemos estudiar, exponer y nada más, porque no podemos hacer otra cosa desde el presente que estudiar el pasado, exponerlo, conocerlo, y en aquello que pueda ser susceptible de repetición, si es malo, que no se repita. Pues muchísimas gracias, Feliciano. Nos quedan algunas preguntas, pero yo creo que vamos a dar por concluida esta conferencia. Me quedo con esta última respuesta, la que efectivamente la historia, sobre todo, la tenemos que conocer, para a partir de ahí ser justos con ella y contribuir los españoles en la medida en la que podamos ahora mismo a que esa leyenda negra no perviva más tiempo. Pero sobre todo Cojo no también... interiorizarla. Eso es. Eso es fundamental, no interiorizarla. Eso es. Cogemos también por aquí el guante de esa segunda conferencia. Claro, porque nuestra oyente que quiere saber sobre Landa, pues me ha puesto el toro en suerte. Bueno, a nosotros nos parece fenomenal que lo haya hecho, porque así podremos contar otro día contigo, así que... Hablamos de la Inquisición y de la Inquisición en Indias. Perfecto, pues buscaremos, si os parece, una fecha y emplazamos a todo el mundo a que nos siga también en esa otra conferencia. De nuevo, Feliciano, un gusto tenerte esta tarde aquí en la Fundación. Querida Leticia, que no se considere esto una autoinvitación, por favor. No. Lo que pasa es que yo he sido rápida y al revés he dicho, qué bien que lo hayan dicho otros y así no me hacen decirlo a mí. Es un gusto tenerte. Tendríamos, y sabemos que tienes conocimiento como para que estuvieras aquí todos los días enseñándonos cosas, y desde luego eres un auténtico maestro. Gracias, profesor. Muy buenas tardes a todos los que nos siguen a través de Muchas gracias a todos. Y les recuerdo que la semana que viene tendremos una conferencia sobre el siglo de oro de nuestras letras con Jaime Olmedo, al que también el profesor Feliciano Barrios conoce muy bien.